Buenas tardes. Les agradecemos muchísimo que hayan querido compartir con nosotros este encuentro sobre una de las figuras más significativas y fascinantes del XX, cuyas aportaciones nos sustentan hoy en día aún. Gracias a Pino y a María, hacedores del compartir y del fuego que nos interpela, y por convocar esta cita. Sobre todo gracias a Gustavo y a Miriam por la amabilidad y la disposición de acudir a este encuentro. Han de saber que el único mérito que me existe para estar a este lado de la mesa es el afecto que me une con Gustavo, así que sean benévolos con estas palabras con las que voy a abrir el acto, ¿no? El libro que nos reúne, Jacques Lacan, El aporte del psicoanálisis a la cultura contemporánea, publicado por Fondo de Cultura Económica, siempre me confundo, es el resultado de un trabajo titánico, ¿no? Aproximarse a la figura de Lacan tiene, o no deja de tener algo de insensatez, en el sentido más luminoso del término, y a la vez de necesario, ¿no? Ya que, como les comentaba al inicio, sus aportaciones no solo son de un valor incalculable, sino de un alcance aún difícil de calibrar por su desmedida, ¿no? Y además, más allá del ensayo clínico, sus hallazgos calan prácticamente en todas las disciplinas humanas, como demuestra este volumen de más de 700 páginas, que podría dar, por su grosor, la impresión o la falsa impresión de pretender ser una cosmovisión de Lacan. Y eso es imposible de todo punto, por fortuna. Así como el cuento de Borges, Funes, el memorioso, hablaba de un tipo que tenía tal prodigiosa memoria que era capaz de recordar el día anterior, pero para hacerlo perdía una jornada entera de su vida, así tratar de sistematizar a Lacan o el universo de Lacan exigiría ser Lacan mismo, y tampoco. Pero esta recopilación es un magnífico mercurio, un magnífico modo de hacerse una idea de cómo y de qué manera el discurso de Lacan no solo sigue vivo, sino que está incorporado a multitud de disciplinas y de campos del saber que los articula, ¿no? La edición de una obra de estas características es, como se imagina, laboriosa y compleja, no solo por la necesidad primera de delimitar una geografía concreta que habitar y que describir, sino por la selección de la tripulación con la que se quiere contar para hacer esta travesía. Hay 49 expertos, si no me equivoco, de distintas nacionalidades, ¿no? No en vano les ha llevado tanto a Miriam como a Gustavo casi 2 años entregar este texto a imprenta. A menudo escuchamos que el corpus teórico de Lacan es hermético, cuando no inexpugnable. Es cierto, pero también me preguntaba al transitar este libro qué cosas en la vida importantes no requieren un esfuerzo, ¿no? Pensaba en la misma lectura, en amar, en cultivar un cuerpo, en el vivir mismo, ¿no? Todo eso nos interpela y nos hace esforzarnos. Es cierto que su estilo es barroco y que no nos lleva precisamente de la mano cuando lo leemos, pero también entiendo que sus observaciones, sus argumentos abren una hendidura tan potente que provoca una distancia casi espeluznante desde el lugar en el que comienza a acabar hasta donde llega, ¿no? Y así como el viejito, que es como llama Freud, una analista que yo adoro, halló, digamos, el dorado, ¿no? en el inconsciente, y de alguna manera se vio sobrepasado por ese hallazgo, por ese descubrimiento, sin que esto reste un ápice de valor a su trabajo. Yo creo que Lacan profundiza en los grandes conceptos freudianos, afinándolos sin que queden cerrados en ningún caso, al tiempo que agrega propuestas muy personales y de capital importancia, ¿no? Como por ejemplo la teoría del espejo, los mundos borromeicos o borromeos, bueno, o el objeto A, ¿no? Por citar solo algunos. Y además me parece interesantísimo y muy rico la labor de Lacan por incorporar otras disciplinas aparentemente ajenas al psicoanálisis, por supuesto el estructuralismo, pero también la lingüística, ¿no? A través de Jacobson y de Saussure, la antropología con Levi Strauss, la filosofía de Hegel y de Jasper,
y incluso la cibernética, ¿no? Esa parte del grafo del deseo que a mí particularmente me resulta muy árida. O sea, nosotros también. Eso me anima. Por decirlo de otro modo, un espacio en el que no hay ni un solo rododendro donde tomar aliento, ¿no? Aquí en Lacan yo creo que era consciente, perdonadme el juego de palabras que no he podido resistir, de que el inconsciente humano es inteligente, es dinámico y tiene una lógica más perfecta que la conciencia, ¿no? Y toda su vida la empeñó en demostrarlo. Supo que el criterio del yo, aquello que sea ese yo, al que invocamos, ese criterio que nos comunica con el mundo exterior, lo que nos da el gesto, lo que nos da la palabra, aquello que nos vincula al otro, es cuando menos un intruso. Para mí Lacan es un poeta, o por lo menos un poco poeta, según el ángulo que escojamos para adentrarnos en él. Pero creo que lo mejor es que sean ellos, Miriam y Gustavo, quienes nos lo acerquen. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Voy a tomar estas últimas palabras porque nosotros decimos justamente en la introducción a este libro que nada reemplaza la lectura de Lacan. Es decir, que esto puede ser una entrada, puede ayudar en la lectura, pero que nada sustituye a leer al propio Lacan. Y una de las razones que no hay manera, por esfuerzo que uno haga, de sustituir lo que es el propio Lacan, tiene que ver justamente con esto que tú señalabas, de que el propio Lacan es un poco poeta. Y algo de la dificultad que señalabas al comienzo, a mí me parece que tiene que ver con una capacidad para elegir el término exacto, con las connotaciones de ese término. Y en eso justamente es parecido a la poesía, por eso tratar de transmitir. Yo recuerdo una vez que nos juntamos con Tomás Segovia, que fue el traductor al español de Lacan, de los escritos, y le preguntábamos la dificultad, porque es difícil de entender y de traducir, y él decía que justamente la dificultad mayor no era tanto la de entender lo que decía, como de elegir una palabra que, claro, en la traducción tienes que elegir de los varios términos de la otra lengua cuál se adecua mejor al original, y que con Lacan era muy difícil, porque la elección del término tenía siempre tan en cuenta las connotaciones, y eso a mí, por lo menos personalmente, me produce justamente un efecto de placer, como cuando uno lee poesía y algo te llega, te toca, cuando uno encuentra un párrafo que es difícil, pero finalmente logra justamente acceder a su significación. Pero dicho de esa manera, ¿no? De cualquier manera, me parece que es un placer muy particular y que Lacan a mí me lo produce. ¿Quieres tú tomar y después? Sí, a ver, me parece muy acertado efectivamente la cuestión de Lacan poeta, porque además la persona que tras la muerte de Lacan se encargó de recibir toda la herencia intelectual y publicar los seminarios, establecerlos. Los de Lacan, además de su obra escrita, durante más de 30 años dictó un seminario todos los años, un seminario que se fue transcribiendo en épocas en donde los medios técnicos no son como los de ahora, y bueno, Jacques-Alain Miller sigue siendo la persona que ha establecido todos los textos, y
Jacques Alain Miller tiene un seminario que se llama Un esfuerzo de poesía. Es un seminario de psicoanálisis, pero establece efectivamente, a partir de la obra de Lacan, algunos puntos de coincidencia entre el psicoanálisis, el decir del psicoanálisis y el decir poético. Son puntos de coincidencia que, por supuesto, después divergen en muchos sentidos. A mí me gustaría contar un poco la historia del libro, porque hemos tardado cerca de 3 años en terminar esto, pero este libro tiene una historia muy antigua. O sea, Miriam hace 37 años que llegó aquí a España, yo hace 36 años que llegué a España. No, ya llegó de pequeña, llegó de pequeña, yo no tanto. Pero cuando todavía vivíamos en Argentina, ya tenemos una persona muy cercana a nosotros, ya tenía este proyecto en su cabeza y nos insistía, algún día tenemos que hacer esto. Estoy hablando de prácticamente 40 años atrás. Algún día habrá que hacer esto. ¿Por qué? Porque efectivamente, es verdad que al psicoanálisis no se le han perdonado, hay muchas cosas que no se le han perdonado. Una de ellas es el hecho de que la gente pretende, nadie acusa a la mecánica cuántica de ser oscura. Nadie, digamos, se indigna o desprecia a Heráclito porque no es fácil de entender, o a la fenomenología de Hegel, o infinitas cantidades de cosas que la gente acepta, que efectivamente si no hay alguien que lo explique, si no se toma uno el tiempo, etcétera, etcétera, digamos, ahí es una puerta que no se abre. Pero por alguna razón, no voy a extender en ella, la opinión pública no suele perdonar al psicoanálisis, quizás porque, claro, como el psicoanálisis no habla de cosas metafísicas, sino que habla de cosas que tienen que ver con la vida de cada uno, quizás la gente cree que por hablar de cosas que le conciernen íntimamente, tendría que ser fácil de entender. Entre otras cosas, creo que por ese motivo la gente piensa que todo el mundo podría opinar o entender sobre las cuestiones humanas. Todo el mundo puede opinar, todo respeto, pero creo que no se le ha perdonado efectivamente el psicoanálisis, y Freud quizás tiene un estilo que hace que su lectura parezca más sencilla. Entonces, la gente dice, Freud se entiende. Bueno, de lo que cada uno entiende, porque después cuando hay que afinar, exactamente, las cosas son mucho más complicadas de las que parecen. Lacan es decididamente oscuro, efectivamente, es oscuro. Fue una decisión política, quiero decir, un poco al estilo de Joyce, cuando dijo, crearé una obra, o he creado algo que durante 400 o 200 o 300 años los universitarios se van a romper la cabeza intentando descifrar. Bueno, Lacan no pretendió 300 años, pero logró que efectivamente con esa oscuridad convertirla en la causa del deseo de muchas cientos de miles de personas en el mundo. Pero aún así, efectivamente, muchas veces, con Miriam comentábamos, bueno, las personas que dicen, bueno, pero yo qué podría leer como una introducción, algo para entender un poco, no pretendo saberlo todo, algo, ¿no? Hay cosas que se pueden leer, por supuesto, pero faltaba efectivamente algo que no pretende ser un catálogo, que no pretende ser un diccionario, que no pretende ser un atlas de Lacan, que hemos tratado efectivamente de reunir, primero de establecer cierto criterio, cuáles son los conceptos del psicoanálisis. Hay cientos y cientos y cientos, había que hacer una selección. Cuáles eran aquellos que tenían
y no podían quedar fuera del libro. Quizás haya algunas ausencias importantes que no hemos caído en la cuenta. Y luego tratar de encontrar entre los autores, cada uno con su estilo, bueno, pero el criterio de poder llegar a un público, no a cualquier público, evidentemente, a personas que tengan un cierto interés por esta disciplina, que más no sea por enterarse de qué se trata, no con el ánimo de ejercerla, y que, bueno, puedan reconocer la importancia que tiene este autor, especialmente en un país como España, donde el psicoanálisis en general está puesto un poco de costado, y a Lacan en particular se lo conoce bastante poco. Bueno, esto para contar un poquito cómo surgió la historia de Edición. Bueno, pues antes de meternos de lleno en Lacan, voy a hacer una pregunta previa que tiene mucho que ver también con él. ¿Qué es lo que lleva o qué es lo que empuja a una persona a analizarse? ¿Es el miedo, es el deseo, qué cosa? En principio, si tengo que decir hay miles de razones, pero digo, si nos metiéramos en la particularidad o la singularidad de cada uno de los que consultan, si tuviera que decir algo muy general, en general es el sufrimiento. Lo que mueve y lo que de verdad es un motor para la cura. Alguna gente a veces se lo disfraza a sí mismo y dice que es por interés de conocerse, pero en general la razón fundamental es un padecimiento, algo que ha conmovido la vida del sujeto y que no encuentra cómo reubicarse en ella, ¿no? No sé si... Sí, efectivamente, porque el sufrimiento es algo que se entiende bien, y además tiene la particularidad de que el sufrimiento es una cosa muy subjetiva, obviamente. Quiere decir que a veces, lo digo porque a veces las personas cuando vienen dicen, yo no sé si esto es un motivo, ¿no? Pensando en términos generales, no sé si esto justifica que yo me tenga que ponerme a ocupar de esta cuestión, ¿no? A lo mejor es muy poca cosa. El sufrimiento es muy personal, por así decirlo. No es cuestión, claro, seguramente a la luz de las desgracias que ocurren en muchos lugares del mundo, de pronto deprimirse por una ruptura amorosa puede parecer una nimiedad o una cosa banal. Bueno, pero para esa persona eso tiene una importancia y eso afecta a su vida. Es decir, que en ese sentido yo creo que el psicoanálisis tiene es una disciplina muy generosa porque le confiere a cada uno el derecho a autorizarse en lo que cada uno considera que es su dolor, ¿no? Y todo dolor es respetable, no lo vamos a comparar con el de al lado o con lo que pasa en otros lugares. Ricardo Piglia, que es un autor que me gusta. Trabajamos juntos en aquella época que era tan pequeña, en el comité de redacción de una revista argentina que se llamaba Los Libros, precisamente. Dice en algún lugar que, no recuerdo los términos exactos, pero que el psicoanálisis era muy generoso porque nos daba a cada uno de nosotros la oportunidad de ser un héroe como Edipo o como que en nuestras vidas pequeñas, en realidad el psicoanálisis nos proporcionaba esa dimensión. Leyendo el título del libro que nos convoca, Jacques Lacan, el psicoanálisis y su aporte a la cultura contemporánea, podría dar la impresión de que el psicoanálisis se sustenta fundamentalmente en Lacan. Es un poco, debo decir que es un poco nuestra idea y jugamos en el título con eso. Porque efectivamente decimos Jacques Lacan, el psicoanálisis, y eso
porque él es un psicoanalista, pero también porque nos parece, nosotros somos lacanianos, nos parece, bueno, después de Freud, es el más grande psicoanalista, ¿no? Y es un modo también de reconocimiento. Y al mismo tiempo lo del aporte a la cultura contemporánea tiene que ver con una idea de a quién estaba dirigido este libro, que no era solo a especialistas, sino a gente lega en el sentido freudiano, que no son profesionales de la investigación del inconsciente, pero que sí tienen un interés por los aportes, y justamente hay toda una parte que hemos tomado un título clásico, un título de Freud, el múltiple interés del psicoanálisis, donde hablamos del psicoanálisis, hemos pedido a colegas que se ocuparan del psicoanálisis y la literatura, el psicoanálisis y la filosofía, el psicoanálisis, en fin, distintas sectores de la cultura, y mostramos en relación a eso cuáles son los aportes importantes de Lacan, ¿no? En un sentido, cuando antes te escuchaba, retomo otra cosa que dijiste, cuando te escuchaba hablar de cómo había tomado, y es verdad absolutamente que era un asimilador, un consumidor en el mejor sentido de la palabra de todo lo que se estaba haciendo en las diversas disciplinas de punta en el momento en que porque Jacobson estaba empezando relativamente, Lévi-Strauss lo mismo, y al mismo tiempo siempre lo hacía, y es una peculiaridad, en relación a las necesidades del psicoanálisis. Y en ese sentido es muy divertido, porque él es un poco desenfadado en ciertas cosas, en el uso que hace de estas disciplinas, y en algún momento, en los años 70, hubo una crítica de los lingüistas que decían: lo que usted hace no es lingüística. Y él dijo: je m'en fous, no hago lingüística, lo que hago es lingüistería, me da igual. Pero era la lingüística que se necesitaba para que estuviera de acuerdo con el descubrimiento de cómo funciona el lenguaje, cómo usa el lenguaje el inconsciente. Y bueno, por eso muchas de las críticas que se le hacen a Lacan parten de la idea de que él ha desvirtuado conceptos, nociones tomadas de otras disciplinas, lo cual es absolutamente cierto, pero era su intención totalmente consciente. Él importaba cosas de otros, tomaba ahí en ese sentido algo que decía su amigo Picasso, decía: yo no busco, encuentro. Y ahí donde encuentro, lo cojo y me lo llevo a casa. Y en mi casa lo convierto en otra cosa. O sea, de la misma manera que Picasso con el famoso manillar hizo un toro, Lacan hacía ese tipo de cosas con los conceptos. Tomaba conceptos de distintas disciplinas y los incorporaba. Cuando los incorporaba ya se transformaban en otra cosa, lo cual evidentemente a los puristas de ciertas disciplinas eso les servía mucho. Pero él acomodaba los conceptos, como decía Miriam, a las necesidades del psicoanálisis, que no es solamente, porque ese es su soporte fundamental, el psicoanálisis no es solamente una práctica clínica, porque hoy en día además la obra de Lacan
Freud cada vez toma más vigencia porque ha tenido que transcurrir mucho tiempo para que podamos comprender exactamente el alcance de muchos aspectos de la obra de Lacan, fundamentalmente la potencia que sus estudios tienen para entender la problemática social, no solamente y cultural. Eso lo vemos porque hoy en día cada vez es más claro, ¿no?, para los intelectuales, para el pensamiento en general, que es absolutamente imposible disociar lo que es del orden, por ejemplo, de lo político, de lo que es del orden de lo más personal y subjetivo, porque todo está totalmente, digamos, entramado. Por ejemplo, el último escándalo que ha ocurrido con Facebook, el robo de datos, es un ejemplo muy interesante para mostrar cómo ahí se entra, digamos, en una articulación entre lo político, lo subjetivo, porque la gente que usa Facebook lo usa fundamentalmente, más allá de las empresas, a nivel de uso personal, para transmitir cosas que tienen que ver con sus gustos, sus elecciones, sus deseos, sus fantasías, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, cómo el capitalismo no es solamente una cuestión de mercado, de producción, de objetos, de consumo, es decir, cómo hay todo un aspecto que se llama el llamado capitalismo emocional, ¿no?, que es el gran resorte que explica el hecho de supervivencia, de que sobreviva pese a todo lo que ha ocurrido, siempre alza la cabeza por encima de todos los acontecimientos a lo largo de la historia. Es decir, de momento parece ser indestructible, Lo es por muchas razones, pero una de ellas porque efectivamente entra en consonancia con algunos resortes muy íntimos de la vida de los seres humanos, resortes muy inconscientes, y el saber utilizar, manipular, es lo que le ha dado una densidad, digamos, planetaria a ese discurso. Bueno, sin Lacan, sin la obra de Lacan, muchas de estas cosas son muy difíciles de comprender. Es verdaderamente la luz que irradian algunos de sus conceptos cuando se emplean para dar una inteligibilidad, una lógica a los acontecimientos que tienen que ver con la cultura, con la sociedad, ¿no?, con lo político en el sentido más amplio del término, es impactante. Por eso hay lugares donde es absolutamente inconcebible que no se lea a Lacan para esto. Por ejemplo, los Estados Unidos, donde quizás la práctica psicoanalítica orientada por Lacan es pequeña, sin embargo los estudios culturales, es decir, creo que no hay lugar, según dicen, del mundo donde hayan escrito más páginas inspiradas en lo que se cita a Lacan. De Francia u otros países, donde es absolutamente para los intelectuales, un gran número de ellos, es absolutamente inconcebible analizar un fenómeno contemporáneo sin utilizar, entre otras, por supuesto, algunos de los conceptos de Lacan. Por andar un poco en este asunto, así como el legado de Lacan sería como una narratividad que absorbe o que traspasa todos los géneros, ¿qué implicaciones políticas se derivan de su pensamiento? No, es interesante eso. A ver, Miriam, ¿qué dirías? Bueno, a ver, vamos a ver, vale. Empiezo. A ver, esto es interesante porque ¿qué consecuencias políticas sería? Lo primero que se me ocurre como respuesta es la siguiente: el hecho de que Lacan sea un autor prácticamente imposible de situar en una categoría política. Es un pensador de izquierda, es un pensador de derechas, es de centro, es más allá de lo que eso es su vida personal, que
su biografía, digamos, evidentemente es una persona que estuvo del lado de los que uno considera que debía estar, por supuesto, pero tenía, digamos, en su obra tuvo una lucidez tal que supo efectivamente mostrar siempre el interés de él, en todo discurso, la falla de ese discurso. Lacan conocía a Marx de una manera extraordinaria, le rindió un homenaje impresionante en muchos lugares, pero fundamentalmente en ese seminario 17, y además reconoció que le debía a Marx uno de los conceptos más importantes de su obra, que es el concepto de objeto A. El concepto no es la ocasión de hablar de ello porque es complejo, pero es decir, es un concepto fundamental. El concepto de plusvalía, claro, que viene de la plusvalía. O sea, lo dice. Todo el seminario 17 es una lectura de Marx. Entero. Todo ese seminario, porque coincide con el mayo del 68. Entonces, Lacan, en mayo del 68 tomó una posición muy complicada, porque él intervino, habló, no suspendió su seminario e interpeló, digamos, a la gente del 68 desde un lugar que él dejó a la gente muy confundida, porque era muy difícil saber qué es exactamente a lo que estaba apuntando Lacan en la crítica que él hizo a, digamos, el movimiento que consideraba muy bien intencionado, pero que padecía de una cierta ingenuidad en el planteamiento, por no tener los elementos desde el punto de vista de él, por no conocer digamos, de una manera precisa los resortes del poder y no comprender cómo el poder puede llegar a utilizar como el judo la fuerza del otro, digamos, para tumbarte. De manera que es muy interesante porque es un autor que no se puede clasificar desde el punto de vista político. Y al mismo tiempo es alguien que nos permite iluminar el campo de entre otras cosas, muchísimos aspectos del campo de lo político. Y hay una serie de problemáticas políticas en las que hay alguna idea de Lacan que a mí al menos me parece imprescindible. Por ejemplo, justamente desde el 68-69 también asistían a su seminario muchas de las feministas más importantes del momento, y las intervenciones de Lacan en ese tema son sumamente interesantes, y les decía justamente que ajustarían mejor su programa, digamos, si tomaban en cuenta la modalidad particular del goce de la mujer, que todavía hoy yo cuando leo algunas cosas sé que es un tema peliagudo, pero a veces cuando leo algunas cosas, y quiero aclarar para que no haya ninguna confusión al respecto, porque me puedo hacer cargo de las dificultades del tema, pero no que se malentienda demasiado, que por supuesto la reivindicación igualitaria en términos de derechos, por ejemplo ahora estamos con salarios iguales, todas estas cosas, estoy absolutamente de acuerdo, y no es eso lo que está en cuestión, pero en términos justamente de goce, la cuestión es más compleja, y reivindicar que sean iguales a veces es un poco problemático. Perdón, en otros temas, en otros temas de total actualidad, como es el tema de la xenofobia, los aportes de Lacan
acerca de la intolerancia de los sujetos al modo de goce del otro son cruciales para entender más allá de otras dimensiones políticas y también económicas de otro tipo que están en juego, ¿no? En los años 70, comienzos de los años 70, Lacan vaticinó, con casi 50 años atrás, vaticinó las cosas más cruciales que están ocurriendo en este momento. Por ejemplo, la crítica que hizo a nuestra política de mercados comunes, va a convertir a Europa en un campo de concentración disimulado, y va a generar un proceso de segregación que como nunca antes en la historia se ha llegado a organizar. Bueno, efectivamente se ha cumplido, pero él lo ha, es decir, esto no es una simple frase, una descripción, lo ha fundamentado con conceptos y análisis muy potentes de cómo efectivamente, cómo la idea de la fraternidad es una idea engañosa, una idea que también crea, digamos, la fraternidad no se puede constituir si no es sobre la base de que hay alguien que tiene que estar fuera de la fratría para que uno pueda tener un sentimiento de unidad. Tiene que estar los otros para que nosotros podamos sentir nosotros. Su cuestionamiento a toda idea de universalidad, no en el plano de los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, efectivamente también es político, también creo yo que es político el hecho de habernos creado una doctrina y una práctica donde se pone radicalmente en cuestión la idea de normalidad. Para Lacan, la idea de normalidad es uno de los conceptos más reaccionarios que pueden existir. Y, bueno, vivimos en un mundo en donde el concepto de normalidad cada vez rige más, porque las disciplinas se constituyen fundamentalmente, las disciplinas médicas, psicológicas, psiquiátricas, se constituyen sobre la idea de que se establece criterios de patología a partir de una medida que es ideal, que se supone que es la normal. Si uno, cuántos puntos se desvía uno de la norma, es lo que va a dar origen al diagnóstico. Por eso, la paradoja es que al psicoanálisis se le criticó en tiempos de Freud de que había sacado conclusiones generales a partir de la experiencia con personas, entre comillas, enfermas, y lo divertido es que el psicoanálisis sí dijo efectivamente el neurótico, el enfermo de neurosis, es el paradigma de la condición humana. Lacan fue más allá todavía, dijo, la psicosis, la locura es el paradigma de la condición humana. Lo gracioso es que quienes cuestionaron eso son los que hoy en día, en realidad, han conseguido patologizar todo, ¿no? O sea, todo, no hay cosa en la vida humana hoy en día que no sea un síntoma patológico. Es decir, los manuales de psiquiatría, todo. Existe un nombre y una cosa para que... Esto que estoy haciendo con las manos, seguro que tiene una clasificación. Pues antes de cederles la palabra, ahora que lo has mencionado, el tema de las feministas, sí me gustaría rescatar ese tema, porque ha habido y hay muchas feministas psicoanalistas, además, que le afean o le reprochan perdón, a Lacan esa posición falocéntrica en sus teorías analíticas, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso? Es un malentendido radical, por eso sé que en este tema malentendido campa, pero justamente lo que Lacan dijo es que se extraviaban las mujeres y se perdían una parte del goce propio
sí pensaban que justamente se trataba de oponerse a la satisfacción fálica, o si se trataba de que en todo caso hay otro goce que lo llama femenino precisamente, y plantea justamente un tema que tampoco vamos a entrar porque también tiene sus bemoles, pero plantea que hay un modo de goce masculino y un modo de goce femenino, y que lejos de esta idea de que el goce fálico le quitaría algo a la mujer, es lo que Lacan viene a decir, y bueno, voy a decir que hay mucho más para hablar, es que la mujer efectivamente tiene el goce fálico igual que el hombre, pero además tiene un goce suplementario que es el goce femenino. No todas lo tienen, algunas lo tienen, en fin. Bueno, en sumo, por decirlo de alguna manera, no en el sentido de intensidad, sino que Lacan consideró no solamente que no había ninguna competencia, pero si habría que decirlo en términos más sencillos, él pensó que aquellos que están del lado de en posición femenina, porque para el psicoanálisis estar en posición femenina no significa necesariamente ser mujer en el sentido biológico, ¿no? Es ocupar una posición femenina, que quienes están en ese lugar tienen un acceso a un goce más grande que aquellos que están en la posición masculina. Insisto, no más grande en una cuestión de intensidad, no sé si entiende eso, ¿no? Sino en el sentido de que es más complejo porque está hecho como de dos dimensiones distintas, mientras que el lado masculino, bueno, ya sabemos de qué goza, ¿no? El que está en posición masculina, ¿no? No hay mucha imaginación, no hay. En ese sentido, yo creo que ahí hay, digamos, como el feminismo es una cuestión muy compleja, donde hay muchísimas orientaciones, corrientes, pero hay algunas que todo lo contrario, hay importantes feministas que se apoyan muchísimo en la teoría de Lacan, ¿no? Judith Butler, por ejemplo, Joan Kopiec, otra norteamericana, que es, bueno, fundamentalmente el punto de sustento fundamental de toda su obra es la obra de Lacan. O sea que en eso hay muchas posiciones. Pues es vosotros todo lo que queráis preguntar. Me gustaría plantear, vamos, desde mi fantástica ignorancia respecto a Lacan, me gustaría conocer algunos aspectos que determinan que algunos filósofos y ensayistas, etcétera, hoy se consideren izquierda lacaniana. O sea, me gustaría, porque claro, si se consolidan como una izquierda, parecería que Lacan fuera un hombre ya de derechas o algo de todas formas políticamente conservador respecto a estas tendencias. Entonces, los Zizek y todos aquellos que están trabajando mucho, ¿no? Lacan, pues entiendo que no podemos extendernos, ¿no? Pero sí, si fuera posible aclarar los puntos determinantes de estas diferencias que han nacido dentro del movimiento lacaniano. Sí, voy a tomar primero una cuestión que has dado por supuesta y que entiendo que se puede dar por supuesta en ese sentido, de que la izquierda lacaniana supone que Lacan es derecha. La gente que yo conozco de izquierda lacaniana, y conozco, por ejemplo, uno de los que aquí habla de esto es Jorge Alemán, y es amigo con mucho tiempo nuestro. La posición no es la de que son la izquierda de Lacan. La posición es al revés, la inversa. Es que podemos
como lacanianos ofrecer a la izquierda. Es un poco en el sentido que yo planteaba antes y que Gustavo también retomó cuando habló del sistema capitalista. Por ejemplo, yo he visto unos documentales en el Reina Sofía hace poco, del sobrino de Freud, que estuvo en Norteamérica, que es el creador de los temas de marketing y publicidad. Y justamente lo que mostraba era que digamos, el resorte fundamental de lo que es la publicidad, que es una parte súper importante del sistema capitalista, descansa sobre un concepto que es del propio del psicoanálisis, no de Lacan, pero del psicoanálisis, y que tiene que ver precisamente con una diferencia que a veces a los marxistas les falla. Y una de las cosas, justamente, Gustavo decía, a Lacan le interesa mostrar la falla en los discursos, en los diversos discursos, en la psiquiatría, en la filosofía y también en el marxismo. Y una de las cosas que plantea, y lo voy a decir también de un modo más que simple, es que se equivoca el marxismo cuando plantea las cosas en términos de necesidad. Porque lo que descubrió en la publicidad capitalista es que se trata de deseos y que justamente lo que vende la publicidad es, junto con el detergente, la felicidad, ¿no? Y entonces me parece que en ese sentido la idea es, por ejemplo, que ofrece, suponte, Lacan, cuando retoma todo lo que Freud ha trabajado sobre la psicología de las masas y cómo podemos utilizar eso desde un proyecto de izquierda, no para hacer la publicidad del detergente. No digo todo muy rápido y muy simplificado. No, estaba pensando además que efectivamente la publicidad, pero por otra parte la propaganda en realidad es es un dispositivo que se ha utilizado en todos los regímenes políticos desde los tiempos, ¿no? Es decir, siempre se ha sabido, claro, las cosas se han ido refinando, pero siempre se ha sabido que, se podía manipular la realidad mediante el discurso. Vamos a ver, la propaganda nazi fue una cosa impresionante y aparte no se entregó a gente improvisada, ¿no? O sea, me refiero que Goebbels, por una parte, la cineasta esta que seguramente... Leni Riefenstahl, ¿no? Bueno, había gente que sabía lo que hacía, ¿no? Que no eran improvisados a la hora de... Bueno, si nos vamos después a lo que fue en Rusia el estalinismo, o sea, el manejo de la propaganda, la utilización de cómo manipular los resortes necesarios para crear esos sentimientos de comunión, de exaltación de la unidad, del nacionalismo, del nosotros, de la pertenencia. Eso se ha jugado, es verdad que lo propio, digamos, del sistema capitalista es que además con eso, además de crear, digamos, movilizar lo político y las masas, genera mucho dinero, genera muchísimo dinero. El estalinismo no era el objetivo generar dinero con la propaganda, era generar dominio, fundamentalmente. Lo del dinero no lo sabían hacer muy bien. Hay de todas maneras, perdona, sí. hay una... Yo
hacer la diferenciación, sin embargo, entre el sistema capitalista y justamente la izquierda, en el sentido de que a veces han utilizado menos, hay una idea un poco ingenua de que si tenemos buenas razones nos hace falta nada más. Y yo hace poco recordaba en una charla, en una conferencia, una película de un chileno que se llamaba No, la película. El chileno es Pablo Larraín, me parece que es uno de los buenos cineastas chilenos. Y en esta película se trataba justamente de las elecciones que Pinochet concedió por la presión exterior. Él quería quedarse 8 años más sin nada, sin hacer ninguna elección, y le dijeron no, al menos un referéndum. Entonces, cuando empieza la película está muy demostrado, porque está un poco recreada el tipo de imagen de esa época. Cuando empieza la película, la gente de izquierda, o simplemente la gente anti-pinochetista, pretende justamente mostrar las verdades, los horrores de lo que fue Pinochet. Y empiezan haciendo, tenían apenas 15 minutos por día en la televisión pública chilena, y entonces quieren mostrar, por ejemplo, la caravana de la muerte, que es terrorífica. Y se ve que en ese momento la idea de lo que van a tratar de asociar al no son esas cosas. Y llega un joven publicista que trabaja justamente vendiendo productos en la publicidad, y dice, así perdemos. Y entonces hace todo un cambio de estrategia, y el arco iris y las mañanas sonrientes y todas estas cosas. Es muy interesante porque Larraín plantea que gana el no, efectivamente, con esta estrategia, mientras que la gente de Pinochet también son antiguos y piensan que denunciando el comunismo de los adversarios van a ganar, y no ganan, pierden. Y Larraín decía, inteligentemente plantea al mismo tiempo que tal vez la manera de haber ganado el no, que fue un poco una estrategia un poco capitalista, para decirlo rápido, quizá tuvo consecuencias en lo que vino después en Chile, que fue, ustedes saben, un dominio de los Chicago Boys, los economistas más neoliberales del mundo. Y se utilizó a Chile, así como en la guerra civil en España era un primer experimento, a Chile se lo utilizó para experimentar lo que era una posición neoliberal en el mundo. No sé si te contestamos. Vale, contestamos a Pino, no sé si le hemos dado alguna. No, podemos agregar una cosita más. A ver, personalmente, no, aunque hay cosas muy interesantes en la llamada izquierda lacaniana, no, mi posición no es esa. Lo que creo que justifica a algunos autores es que es verdad que, digamos, Lacan tiene desarrollos muy interesantes sobre el funcionamiento del discurso capitalista, al punto
punto de que además tiene toda una teoría desarrollada al respecto. Claro, si alguien tiene una teoría sobre el discurso donde intenta deconstruir, ¿no?, cómo está creado, cuál es la dinámica interna, cuál es la dinámica secreta, digamos, cuál es el mecanismo oculto del discurso capitalista, bueno, evidentemente eso es algo que puede atraer a los pensadores de izquierda. Entonces, por ese lado, efectivamente, se puede establecer algunos puntos que pueden ser, yo creo que efectivamente es verdad que para la izquierda el psicoanálisis lacaniano puede ser de mucho interés porque les ofrece perspectivas sobre los seres humanos que a veces el pensamiento político no alcanza a comprender. Y claro, a veces el pensamiento político se olvida que la política está hecha con personas y que las personas le pasan cosas que a lo mejor los políticos no tienen en cuenta, pero que esas cosas que les pasan tienen una incidencia inmensa en lo político. Empezó la conversación con lo que no se le perdona al psicoanálisis. ¿Qué le tenemos que agradecer al psicoanálisis? Bueno, claro, esto hacer publicidad de uno mismo, digo de uno mismo, no queda muy bien, pero bueno, yo creo que, a ver, vamos a ver. Voy a contar una pequeña anécdota que creo que, digamos, es una manera de responder a tu pregunta. El fin de semana pasado fui invitado a Canarias a dictar un seminario y un seminario para personas especialistas y una conferencia abierta. Yo había elegido como tema la cuestión de la transexualidad, que hoy en día es un tema muy interesante, está muy último, muy candente, se habla mucho de eso. Bueno, la cuestión es que, para mi sorpresa, los organizadores, pocos días antes, se comunicaron conmigo diciéndome que estaban muy preocupados porque una asociación de gays, lesbianas y transexuales de Canarias había puesto el grito en el cielo, había amenazado con presentarse y boicotear la conferencia. Es más, habían amenazado con llevar una demanda a la Diputación por permitir que se organizara una actividad, etc. Una actividad donde había solamente un título, es decir, ni siquiera había un texto del cual pudieran decir, no, este señor va a decir esto y esto. Sí, el título era el siguiente: el lapsus del sexo, sobre la transexualidad. Título poco misterioso, ¿no? Quiero decir, lo hice a propósito. Bueno, la cuestión es la siguiente. Claro, fue tan terrible la reacción. Bueno, a ver, yo no sé la que habría pasado. Lo cierto es que los organizadores se asustaron. Yo, a esta edad, no tengo ninguna gana de que en el medio de una conferencia se me arme un escándalo, porque era la primera vez que iba a Canarias y digo, encima me voy a amargar el fin de semana, no sé por qué. Dije, mira, no hay ningún problema, retiramos el título de la conferencia y hablé de otra cosa. Pero sí me di el gusto de, en los primeros minutos de la conferencia, explicar que, que por respeto y para no herir la susceptibilidad, yo había aceptado cambiar el tema, pero que era una lástima porque quizás las personas que se sintieron tan ofendidas en realidad no tenían ni idea de lo que yo iba a hablar, y que si hubieran asistido y yo hubiera podido dar esa conferencia, seguramente se habrían sorprendido, no lo habrían escuchado. Pues claro, yo entiendo que es un colectivo que ha sido muy vituperado, muy perseguido, muy despreciado, eso lo puedo entender perfectamente, y que tienen una posición como de recelo. Cualquier discurso que hable sobre alguno de estos temas
rápidamente es experimentado como algo muy persecutorio. Pero en esas breves palabras, para luego pasar al nuevo tema que he elegido, lo que dije, digo, lástima, digo, porque creo que esas personas se han perdido la oportunidad de enterarse y hasta qué punto en una buena parte de lo que han podido conquistar en el plano social se lo deben al psicoanálisis. Porque evidentemente, es decir, ¿quién sino el psicoanálisis le otorgó carta de ciudadanía al sexo, a las distintas modalidades del sexo, de la misma manera que el feminismo también ignora hasta qué punto el discurso psicoanalítico hizo posible, entre otros, por supuesto, entre otras cosas, hasta qué punto el discurso psicoanalítico, digamos, contribuyó a que las mujeres, al menos en Occidente, pudieran llegar a ocupar el lugar, la conciencia y la posición que tienen hoy en día. Porque cuando en todas las otras sociedades, entre comillas, científicas, las mujeres estaban completamente excluidas, la sociedad de los miércoles, que Freud fundó en el año 1904, creo, estaba constituida por hombres y por mujeres. Y fue prácticamente una de las primeras disciplinas donde las mujeres tuvieron un lugar de palabra y llegaron a ser jefas de escuela, quiero decir, Melanie Klein, Anna Freud, o sea, hay innumerables de las mujeres que han ocupado lugares destacados en el campo del psicoanálisis. Bueno, eso es una manera de responder. Hay muchas otras cosas que podemos decir. Creo que efectivamente, bueno, por ejemplo, le debemos al psicoanálisis el descubrimiento de cosas, pero absolutamente esenciales. Haber iluminado el hecho de que la conciencia es apenas una parcela muy pequeña de la conducta y la actividad humana, el haberle dado a la sexualidad un carácter completamente mucho más complejo, mucho más profundo, haber mostrado que lo que vulgarmente entendemos por sexualidad es tan solo un aspecto de la sexualidad, la importancia de la historia en la constitución del ser humano, de la historia de cada uno, digamos, ¿no? De dónde venimos, la importancia de la palabra en la constitución de cómo somos, cómo pensamos, qué elegimos, qué queremos, qué deseamos, y la importancia de haber descubierto, haber, digamos, rasgado el velo de la inocencia infantil, ¿no? O sea, de que el niño ya, digamos, muy tempranamente es un ser sexuado. Bueno, son tantas las cosas que necesitaríamos, vamos, la lista es inmensa. Y claro, lamentablemente, hoy en día, algunas de estas cosas están tan incorporadas en nuestra cultura que la gente se olvida que eso nació del psicoanálisis. Sí, la gente se olvida que esto que a veces leemos en los periódicos, noticias, como es muy importante escuchar a los niños y hablarles a los niños, como si fuera un descubrimiento del siglo, siglo que Freud habló de eso. Entonces, algunas de estas cosas están tan incorporadas a nuestra vida cotidiana que ya hemos olvidado que provienen del psicoanálisis. Bien, ¿qué más? Yo creo que con lo que dijiste, vemos muchísimas cosas. Bueno, pues voy a hacer a la inversa la pregunta, ya que habéis hecho publicidad haciendo una broma, y ya que habéis comentado que Lacan le encantaba y tenía un goce en detectar las fallas de los discursos, ¿cuál sería la falla del discurso lacaniano, ¿no? El canon de Foucault? Sí, la falla del discurso lacaniano, como suele ser frecuente, son los psicoanalistas lacanianos. Esa es la gran
Él lo dijo además. Y él lo decía todo el tiempo. Si tengo que elegir, elijo el psicoanálisis. No el psicoanálisis. La gran falla es el hecho de que efectivamente nunca estamos a la altura de, de lo que ese discurso ha deseado. Es imposible, por otro lado, no es una falta, no es una mala fe, no es una mala voluntad. Pero como la falla pasa por allí, porque efectivamente los psicoanalistas podemos decir un montón de cosas sobre cómo funciona lo social, lo político, etc. Y después en nuestras, digamos, estructuras institucionales tenemos exactamente los mismos síntomas que existen en cualquier otra comunidad humana. Es decir, que el hecho de conocer, digamos, desde el punto de vista teórico, de haber pasado cada uno de nosotros por largos años de análisis, no solamente que no ha hecho descender la conflictividad de las instituciones de las que formamos, sino que nuestros debates, nuestras polémicas, nuestras peleas, nuestros odios, nuestras pasiones, no se distinguen un ápice de lo que ocurre en cualquier otra concentración humana. Yo creo que esa es una de las... Bueno. Para Lacan esto era tan, no sé cómo decir, picante, tan fundamental, que él disolvió su propia escuela porque consideró que iba un poco en contra de los principios del psicoanálisis. Lo que era la escuela freudiana de París la disolvió el propio Lacan. Después fundó otra cosa, pero... Si tuviera que hacer otra crítica, diría también, por ejemplo, cuando muchas personas plantean que el psicoanálisis tiene algo como de religioso, algo de secta, hay algo cierto en eso. Los psicoanalistas, incluyo, ¿no? Lamentablemente no hemos sabido quizás organizar nuestras instituciones y lograr una transmisión que no acabe produciendo ese efecto, porque el problema es que es muy difícil poder verdaderamente despojarse del sentimiento de que pertenecer a ese discurso a uno le da una cierta entidad, una cierta identidad. Entidad e identidad, ¿no? Es muy difícil despojarse de eso cuando el propósito del psicoanálisis es precisamente perforar toda identidad, digamos, ¿no? Es lo que hacemos en experiencia clínica. Lo que hacemos es, la gente viene con un relato que está destinado a sustentar una cierta identidad de sí mismo, ¿no? Una cierta, por así decirlo, una visión de sí mismo. Bueno, una de las tareas en las que consiste el análisis es que eso hay que darle la vuelta, se desarma y la gente tiene que efectivamente reconstituirse de otra manera. Bueno, no se hace de una manera salvaje, eso se hace, hay un tiempo, por eso el psicoanálisis es una experiencia larga, ¿no? Pero se trata justamente, pero lo interesante es que eso que nosotros queremos promover, digamos, porque tiene un sentido, digamos, guiar al sujeto en esa reconstrucción de su relato, porque ese relato es un relato engañoso, porque le ha dado una identidad, porque es una falsa identidad, ¿no? Porque además lo hace sufrir. Exactamente, porque esa identidad, en lugar de aliviarlo, es la fuente, una de las fuentes principales. Bueno, para nuestra sorpresa, para decirlo así, bueno, vemos que temas como el nacionalismo, la cuestión catalana, con todo el respeto que me merece, bueno, para nuestra sorpresa, algunos de nuestros colegas han sostenido una posición, pero de una identificación y un fanatismo con la cuestión de todo este conflicto de Cataluña, lo que nos ha dejado perplejos, porque esperábamos de ellos, digamos, una posición, digamos, no sé,
sé, como más advertida, ¿no? De lo fácil que es caer en estos embanderamientos, ¿no? Y a qué y cómo se puede manipular y ser manipulado por esto, ¿no? Bueno, uno cabría esperar de que los psicoanalistas no podrían caer en ser embaucados de la misma manera. Pues sí, puede. Hay un texto bueno, un comentario de Freud, yo creo que es en Psicología de las Masas, ¿no? Cuando habla de esto de que lo que estás comentando tú, ¿no? Él habla del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Exacto. Esa insistencia del sujeto de querer destacarse, y por eso pues, el fracaso realmente en las organizaciones políticas, de izquierdas fundamentalmente, en las escuelas psicoanalíticas, ¿no? O sea, esa cuestión de que el sujeto quiere destacar permanentemente. El nacionalismo se explica muy bien, ¿no? A través de esa idea. Sí, es verdad. Le quería hacer una pregunta desde fuera un poquito, a ver cómo me explico lo que quiero decir. A ver, ¿cómo se, perdón la expresión pedestre, cómo se apaña el psicoanálisis hoy en día con la situación en la que está hoy la salud mental? Quiero decir, por un lado, lo que has dicho tú que es cierto, cada vez la psiquiatría oficial, que es el famoso DSM, inventa síntomas nuevos. Bueno, síntomas nuevos no, porque los síntomas existen, catálogos, nosología, diagnósticos nuevos, que realmente es medicalizar a cualquier cosa que nos pasa, por un lado, y luego por otro lado el tema de la neurociencia, que por un lado podríamos pensar que es objetiva, pero por otro lado está detrás las grandes multinacionales farmacéuticas para crear que todo sea necesario una molécula, ¿no? Y luego por otro lado también el positivismo no solamente aplicado al tema biologicista y terapéutico, sino también a la descripción, digamos que ya hay psicológica pura, no solamente ya entran de DSM, que es más psiquiátrica, de tal modo que yo desde fuera tengo que diagnosticar al paciente y desde el punto de vista cognitivo-conductual decir lo que tiene, que para mí el fallo no es que sea eficaz o no la terapia cognitivo-conductual, sino que yo desde fuera soy la que diagnostico y tengo que llevarlo a la normalidad, independientemente de las cosas en las que se crean. Y por no hablar ya luego del tema de la psicología positiva, la inteligencia emocional, todas estas cosas que es verdad que han estado siempre, pero que ahora tienen una vigencia, creo que mayor que antes, que la que tenían antes, ¿no? Entonces, mi problema, que yo trabajo en la esfera de la salud, es cómo introduzco pequeños flashes o algo así, digamos que de orientación psicodinámica para poder no ser tampoco rupturosa total, porque es que dentro del sistema oficial habla de cualquier cosa y es como si hablara de una historia metafísica, ¿no? Y además es verdad que dentro de la cultura oficial, médicos y psiquiatras, algunos yo creo que yo una vez hablé a alguien de Foucault y me dijeron, ese sí es del péndulo. Bueno, quiero decir que a partir de ahí Lacan también le sienta un poco igual, ¿no? Casi que estoy segura que algunos no es que no lo entiendan como yo, que tampoco lo entiendo, sino que tampoco lo han oído en su vida, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber cómo convivir con todo esto y cómo actualizarme para poder criticar lo que hoy en día es el discurso no solamente de lo mayoritariamente de la población o de los sistemas de comunicación, sino también de la mayoría de todas las cosas, digamos, serias y profesionales, ¿no? Cómo convivir con eso y cómo poder y cómo sobrevivir a eso también, ¿no? Bueno, esa es una super pregunta, pero es muy, bueno, yo creo que lo has planteado muy claramente. Tenemos las de perder ahí, por supuesto. El psicoanálisis tiene las de perder. O sea, quiero decir, cualquiera que tenga, cualquier psicoanalista que tenga en la cabeza la idea de que el psicoanálisis va a triunfar como discurso en el mundo, está totalmente desubicado. Un discurso, evidentemente, tiene un lugar, está muy marginado y además va a ser cada vez más marginado porque el mundo avanza en una dirección
expresión completamente distinta. Es decir, es un discurso que se opone a la idea de que todo puede ser llevado al plano de la objetivación. En tiempos actuales, todo lo que no se puede objetivar no existe directamente. O sea, no es que se pone en duda, es que no existe. ¿Qué quiere decir con eso? Que dentro de ya estamos en un mundo en donde aquel que no tiene una huella digital en el ciberespacio, que no existe, que no va a existir. La vez pasada me mandaron un vídeo muy simpático sobre eso, un grupo de chicas norteamericanos. Entonces una de ellas cuenta que tiene un novio rarísimo, porque no tiene ni Facebook, ni móvil, ni... Entonces van todas corriendo a la ordenador. ¿Cómo se llama? Fulanito. Lo buscan, no está en internet. Entonces dice, pero bueno, dice, pero entonces, ¿cómo te manda fotos de su sexo? No, dice que no me manda fotos. Y entonces dice, no, es que me lo muestra. Todas se horrorizan. ¿Cómo? Bueno, están absolutamente espantados. Es decir, todo lo que efectivamente no puede ser llevado a ese plano. El video tiene mucha gracia porque no es que no existe, sino que es como ya no se puede ni concebir. Un discurso en donde efectivamente es un discurso que no puede ser manipulado a los fines efectivamente de conseguir orientar las conductas de las personas. Desde el punto de perspectiva nuestro, el que manda, por así decirlo, en la cura es el paciente. Vamos para donde usted vaya. O sea, ¿me tengo que separar? ¿No me tengo que separar? No tenemos ni idea de lo que usted tiene que hacer. O sea, es la relación con su historia, lo que vaya construyendo, lo que lo llevará en una dirección o en otra. Claro, eso, por esto, efectivamente, en un mundo en donde el poder está en manos de sujetos supuestos expertos, como decir, bueno, Einstein no es experto en nada, también tiene algo que perder. Es decir, nosotros somos en el mundo actual otra cosa. O sea, piensen ustedes cuántas cosas pueden imaginar hoy en día que se pueden hacer sin necesidad de utilizar un dispositivo electrónico. Realmente ya no hay nada en el mundo. Nosotros no necesitamos nada. O sea, es muy gracioso. Cuando nos invitan a una conferencia nos dicen, necesitan PowerPoint, un no sé qué, no necesitamos nada. O sea, tenemos que ir, o sea, una libretita con unas notas y ya está. Atender a un paciente se puede atender, si es preciso, si no hay más remedio, se puede atender en la calle, o sea, sentado en un parque, no se necesita ni la consulta, ni el diván, es decir, nada. Eso ya es inconcebible, que no, una práctica que se pueda considerar seria que no utilice un aparato técnico. Entonces, nosotros somos antidiluvianos, estamos destinados a la extinción, y lo sabemos. Y al mismo tiempo, según un poco la pregunta sobre la resistencia, las resistencias que encuentra el psicoanálisis, una de las resistencias mayores que encuentra el psicoanálisis es la idea de que ya está superado. Y en España, antes de conocerlo, ya lo superaron. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que planteaba antes, y me parece que lo planteó muy bien, de las teorías, no sé si llamarlo teoría, porque a veces casi no son teoría, pero bueno, estas orientaciones basadas en la evidencia.
¿no? Basadas en la evidencia. Ah, sí, sí, sí. La de Sí, muy moderna. sí, eso es la hipótesis nula, pero eso es lo del empirismo típico. Pero por eso digo, por eso he retomado aquí, que finalmente es de una chatura, de un sentido común puro y duro y terrible. Y en ese sentido, efectivamente, La inteligencia por un emocional es lado, lo mismo en cuanto a sentido común aplicado. por un lado, nosotros somos antidiluvianos en el sentido que decía Gustavo, pero en otro sentido somos muchísimo más modernos que esas cosas que son en realidad retornos al positivismo más crudo, hipoconte de antes del psicoanálisis, ¿no? Con medios más sofisticados, hoy en día ya se está volviendo a las teorías de Lombroso, por ejemplo. La idea de que los criminales hay algo ya en su genética, por eso no lo planteaba de esa manera, porque no tenía los elementos conceptuales, pero la idea era esa, ¿no? O sea, de que ya, ¿no?, desde el nacimiento ya se puede distinguir al futuro que hoy en día eso ha cobrado una vigencia impresionante. Pues Sí, todavía hay un señor allí. Sí, quiero recordar que era Marx, ¿no?, quien decía que el marxismo no era marxista, ¿no? Quiero recordar que dijo eso. Que eso era marxista. No, el marxismo no era marxista, decía. Creo recordar, pero bueno, Él dijo que no era marxista, sí. En todo caso, me gustaría preguntaros a vosotros si pensáis que el psicoanálisis no es psicoanalista. Y como antes se aludía a la cuestión política, ¿os habéis planteado alguna vez o se ha hecho alguna huelga de análisis? ¿Pero huelga entre los analistas? Sí, una huelga de análisis. Una A huelga, ver, no ¿qué una se- huelga de analistas, una huelga de análisis. ¿Y de qué los sería una analistas, huelga de claro. análisis? Eso os lo pregunto yo a vosotros. No, pero bueno, la verdad que tendría que pensarlo, ¿no? Si por huelga de análisis entendemos, no, bueno, a ver, la gente hace huelga de análisis, los clientes con mucha frecuencia hacen huelga de análisis. Hay épocas en que dicen que no quieren venir más, interrumpen, tienen toda clase de excusas para faltar una sesión, o porque pasó esto, pasó lo otro, porque era atajo, o no sé qué. Bueno, hay maneras indirectas de hacer huelga, a veces un punto ese día y a veces se extienden más en el tiempo. Quisiera hacer una Sí. acotación a un comentario que ha hecho Miriam. Ha dicho recién que en España se ha superado sin haberlo conocido. Y efectivamente es una de las tantas cosas que la guerra civil impidió que en España se conociese. Porque antes de la guerra civil, empezando por Ortega y Gasset, pero otros pensadores, médicos, psiquiatras españoles se formaron en Alemania, conocieron el psicoanálisis de primera mano, lo trajeron a España y alcanzó un cierto grado de desarrollo que la guerra civil interrumpió radicalmente. Y hablando de esto, me parece oportuno señalar que tanto se identifican los argentinos con el psicoanálisis, se olvida que el virus del psicoanálisis lo llevó a la Argentina un vasco, Ángel Garma. Ángel Garma era psiquiatra, se había formado en Alemania como psicoanalista, después de la guerra civil se tuvo que exiliar, fue a Argentina y fundó prácticamente el psicoanálisis en Argentina. O sea que todo el psicoanálisis argentino fue de alguna manera fundado, creado, inspirado por un vasco de Bilbao que se llamaba Ángel Garma. Pero la interrupción de la guerra civil efectivamente produjo un corte brutal en la cultura en general. Y ahí está incluido el psicoanálisis. Por eso se considera superado, porque en realidad es verdad que nunca alcanzó a Echar raíces. Lo que dices es verdad, pero al mismo tiempo es retomado porque él hablaba de la actualidad, ¿no? Y en ese sentido no hay diferencias entre la izquierda y la derecha en salud mental, son igual de retrógrados unos que otros, en mi opinión. Bueno, si os parece, Sí. cerramos. Bueno, sí, por supuesto, antes de terminar,
quisiera agradecer a Pino y María de la Galería y a Esther, que ha sido bueno, la promotora de esta reunión. Y a ustedes por haber venido un viernes desapacible. Y espero que bueno, se hayan llevado, los que no conocen, que psicoanálisis hayan llevado aunque sea una pequeña Qué rico, vamos a la malaje.